Tardes. Pueden sentarse, por favor. Venimos regresando de nuestro campamento, por eso ven por ahí algunas cosas todavía. Y estamos contentos de lo que Dios nos permitió hacer con los chicos y para los chicos. Damos gracias a Dios por ello. Y tuvimos la oportunidad de compartir, mi esposa y yo, con los muchachos un curso, un material que yo tomé hace como 15 años y que transformó mi perspectiva acerca de la vida en general y nuestra labor como iglesia. Y el día de hoy quiero hacer un breve resumen de las primeras 4 clases de 16 clases que es el curso y de las 12 clases que les pudimos compartir a los muchachos nada más. Y el fin o el propósito de esto hay varios propósitos. Uno de ellos es que los que son padres de nuestros jóvenes que estuvieron en el campamento conozcan lo que aprendieron y puedan impulsar o seguir impulsando este aprendizaje. Segundo, que como iglesia podamos recibir el mismo alimento que ellos tomaron. Y tercero, que si se animan nos tomemos este curso y lo demos algún día de la semana, en la tarde, noche. Es muy valioso para definir el rumbo y la perspectiva de la iglesia acerca de por qué estamos aquí en esta tierra. De eso es lo que voy a hablar. Quizás va a parecer un poquito desconectado, improvisado, porque es difícil reducir tantas clases en un solo mensaje. Igual y es poner granitos de sal en la boca para provocar sed y ganas de conocer más, estudiar más, aprender más. Así que si al final del día ese es el propósito, está bien. No pasa nada. Y como les digo, el material está ahí, no es de creación propia, pero hemos tenido la oportunidad de tomarlo, aprenderlo, procesarlo y enseñarlo. Y igual si alguien está interesado, pues podemos compartir todo ese material para que de manera personal lo puedan estar llevando a cabo. El día de hoy quiero hablar acerca de lo importante de que tenemos una historia. Las historias son poderosas porque las historias forman la cultura y la cultura forma la nación. Depende de lo que estamos acostumbrados a escuchar y a contar. Eso va a determinar mucho y eso va a determinar siempre nuestra identidad, va a configurar nuestra identidad. Recordamos quizás de los abuelos, los tatarabuelos o al menos de películas, cómo las civilizaciones antiguas se juntaban alrededor de la fogata, ¿va? Y el hombre más viejo de la tribu es el que empezaba a hablar y empezaba a contar esta historia. Lo podemos ver también en la película, la última y la película más reciente acerca de Noé. A muchos cristianos no les gustó, a mí en lo personal me gustó mucho, quizás tenemos distintas perspectivas de eso, pero hay un momento en el que están adentro del arca ya, y Noé empieza a contar la historia, y de hecho tapa como el fuego, y hay una transición de imágenes, y empiezan a contar la historia, el origen de cómo Dios estuvo presente en la creación, cómo Dios formó parte de la creación y cómo es que ellos habían llegado hasta ese momento donde estaban. Las historias son poderosas y son importantes porque, como les digo, configuran nuestra forma de ver, entender, percibir la vida y participar en ella. Hace algunos días escuchamos el testimonio de una chica que decía que su tía se le acercó y le dijo: nosotros fuimos creadas para enviudar pronto o quedarnos solas. Y empezó a decirle, ¿no? Tu tatarabuela enviudó joven y tu abuela enviudó joven. A mí me acaba de abandonar mi marido y estoy sola. Y parecía que en vez de contarle una historia le estaba dejando una condenación a ella. Ella le dijo, no, yo no quiero eso. Pero si se dan cuenta, las historias hacen eso. Las historias nos configuran, nos preparan para bien o para mal. Hay mujeres que han sido educadas para entender que el hombre las tiene que golpear y esperan que las golpeen, y si no son golpeadas no se sienten amadas. Y eso no está muy lejos de aquí, hermanos. Eso pasa en nuestras comunidades cercas, quizás aún dentro de nuestras familias.
Hay hombres que a lo mejor les han contado la historia que la única forma de que puedan ser hombres es imponiéndose y siendo violentos, siendo agresivos, y siguen compartiendo esa historia a sus siguientes generaciones. Las historias, para bien o para mal, son importantes porque nos configuran. Ahora, la palabra de Dios contiene la historia verdadera. Aquí está la historia verdadera, no es una historia inventada, no es una historia como mito que tiene mitad verdad, mitad mentira, no es una verdad a medias. La palabra de Dios tiene una verdad, tiene una historia que contarnos acerca de quién es el hombre y por qué el hombre es que está aquí en medio de esta tierra, por qué vivimos, por qué sufrimos y qué podemos hacer al respecto. La palabra de Dios tiene ese poder. Es una historia que tiene el poder de transformar individuos. Cuando alguien se acerca sinceramente a la Escritura, en la Escritura uno puede encontrar el poder para transformar individuos. Pero también la Escritura tiene el poder para sacar comunidades enteras de la pobreza, porque yo he dicho muchas veces detrás del púlpito que la pobreza es una consecuencia del pecado. A veces no necesariamente el pecado personal, pero sí un pecado sistémico, que ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero también esta historia tiene el poder de construir naciones justas, piadosas, verdaderas. Lo hemos visto ya en algunas naciones cuyos fundamentos fueron bíblicos en su tiempo, cómo el día de hoy llegaron a ser naciones poderosas y cómo le han dado la espalda a Dios y cómo han empezado su declive como nación. Pero la historia de la Escritura tiene el poder para transformar vidas, para sacar comunidades enteras de la pobreza y para construir naciones sólidas y justas y piadosas. Por eso es importante la historia que contamos, la historia que creemos y la historia que le transmitimos a nuestros hijos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Mire, algunos paralelos. Nuestra historia comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Empieza en un jardín y termina en una ciudad. Comienza con un matrimonio y va a terminar con una boda, ¿verdad que sí? Así inicia Génesis y así termina Apocalipsis. Es algo muy interesante porque desde el principio Dios estableció a la familia como un ladrillo fundamental para la construcción de la sociedad. Y la historia termina con un matrimonio nuevamente entre Cristo y la iglesia. Es un sentido metafórico quizás, pero al final del día hay un matrimonio y se va a celebrar la boda cósmica y la boda global de todos los tiempos. Va a estar ahí, va a estar presente. Nuestra historia empieza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto es valioso porque la historia acá en el occidente, la historia secular, la historia científica nos dice que en el principio fue la naturaleza, ¿verdad? Y en el principio miles de años y el azar, y hoy en día somos lo que somos y estamos donde estamos porque el azar y los miles de años hicieron lo que hicieron, ¿verdad? Y algunos están en una posición y otros están en otra posición y venimos del mundo y venimos de tantos lados, de tantos lugares. Eso es lo que nos cuenta la historia de la ciencia. Y no hay que ir muy lejos. Nuestros chicos, nuestra juventud, empieza a creer esas cosas. Empiezan a encontrarle un sentido más lógico a la ciencia que a la fe, que a la escritura. Pero tenemos que entender y reconocer que la historia bíblica empieza con Dios en el principio. Nuestra historia nos cuenta y nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era Dios y ese Dios era un Dios creador haciendo todas las cosas. Ahora, Dios declaró la existencia del universo y eso vino así de la nada. Ahorita vamos a hablar por qué es tan poderoso eso. Dios creó este universo, hizo un jardín en este planeta y llamó a ese lugar Edén, y en ese jardín puso a un hombre y a una mujer con una tarea muy específica y con una tarea muy particular. El Señor le dijo a Adán y Eva, ¿qué fue lo que les dijo? Fructificaos y multiplicaos, fructifíquense, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiérnenla. Llenen la tierra y gobiernenla. No fuimos puestos aquí solamente para consumir el fruto del jardín. ¿Están conmigo en eso? ¿Entendemos eso? No fuimos puestos aquí, la historia nos cuenta que no fuimos puestos aquí solamente para consumir el fruto del jardín. Dios nos encomendó cultivarlo y extenderlo. Dios puso al hombre en la tierra para poder trabajar todo aquello que había sido puesto
en nuestras manos. Dios nos encomendó ser fructíferos, extender ese huerto. Dios nos encargó cultivar huertos y viñedos, crear música, crear arte, crear danza, crear tejidos hermosos, componer poesía, tomar lo que Dios nos ha dado y hacer algo hermoso con ello, hacer algo bueno con ello. Y por eso estamos aquí. Amén. Amén. Dios ha puesto cosas tan valiosas en nuestras manos. Y Dios lo ha hecho así porque Él quiere que nosotros seamos fructíferos y seamos prósperos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de los recursos que Dios pone en nuestras manos. Eso lo vemos desde el Génesis, eso lo vemos desde el principio. Eso lo vemos desde el principio. El problema es que Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios, eso nos enseña la historia bíblica. Ellos decidieron tomar ese poder y esa autoridad que Dios les había dado y se la entregaron a Satanás. Ahorita voy a explicar más adelante por qué, pero lo que nosotros obedecemos se termina convirtiendo a lo que nosotros le rendimos culto o le entregamos autoridad. Dios le entregó autoridad a Adán y Eva y ellos entregaron esa autoridad a Satanás, al enemigo. Y cuando Adán y Eva pecaron, hubo 5 consecuencias muy particulares. La primera fue la muerte espiritual. Dios no fue mentiroso cuando Él les dijo, si ustedes comen de este fruto, ustedes morirán. Ellos tuvieron una muerte espiritual, su relación con Dios se vio fracturada, se vio dañada, pero también vino la muerte física. Su reloj biológico se activó y empezaron a envejecer, empezaron a enfermarse, empezaron a vivir consecuencias. Y aquí hago un paréntesis, mis hermanos, porque la enfermedad es una consecuencia del mundo caído. Es una consecuencia del pecado, y no necesariamente un pecado personal, pero en Adán y Eva la llevamos todos, así como todos tenemos que salir y trabajar, y el trabajo cuesta y duele, y lo hacemos con el sudor de nuestra frente. De igual forma la enfermedad no es una condición natural ni óptima de parte de Dios para el hombre, pero la enfermedad es una consecuencia del pecado. Y con esto no estoy condenando como los amigos de Job, algo hiciste y por eso estás enfermo. No, pero en el ideal de Dios, la enfermedad no debería de estar presente. Pero no solamente sucedió la muerte espiritual y no solamente sucedió la muerte física, sino que también entró el mal en la tierra. Y entró el mal en 3 dimensiones. Normalmente estamos acostumbrados a localizar el mal en la dimensión moral, nada más. En la dimensión moral y personal. Decimos, es que es un asesino, es un adúltero, es un fornicario, es un mentiroso, es un ladrón, y todo eso es un mal moral, eso es mal moral. Cuando practicamos de ese mal, nosotros formamos parte de ese mal también. Pero no solamente existe el mal moral personal, sino que también entró el mal natural. Y es importante señalar esto porque en el mal natural entran los terremotos, los tsunamis, las inundaciones, todo esto que está presente en el planeta, porque la tierra también sufre. De hecho, la Escritura dice que la tierra también gime, sufre a consecuencia de la maldad y de nuestro pecado. Y es importante también entender esto porque a veces culpamos a Dios, ¿no? ¿Y por qué Dios permite estas catástrofes? ¿Y por qué Dios permite que los inocentes también vayan incluidos en estos desastres naturales? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Bueno, no es que Dios permita, pero el mal no solamente entró en la dimensión moral, sino que el mal también entró en la dimensión natural a la tierra. Y sucede en esta clase de mal. Pero también existe un mal que a veces no somos capaces de identificar, que es el mal institucional. El mal sistémico. Cuando 2 o 3 personas se ponen de acuerdo y deciden establecer que algo que debería estar mal está bien y lo empiezan a practicar con regularidad. Inclusive empiezan a construir leyes, constituciones, instituciones que permitan esa clase de mal. Y ese se convierte en un mal institucional, normalmente el principal causante de la pobreza en el mundo. Hemos normalizado la corrupción. Por ejemplo, Estados Unidos
en sus principios, fue un país que se fundó con la esclavitud, fue hasta que llegó Abraham Lincoln y permitió que se eliminara la esclavitud, pero hay cosas que las normalizamos y decimos, eso está bien, tener un esclavo está bien, tratarlo como un animal está bien. De hecho, déjame decirte que muchos de los romanos en el primer siglo, esto me lo compartió Juan Antonio, no consideraban que practicaban la homosexualidad, sí, pero no consideraban que tener relaciones sexuales con un esclavo, hombre, era homosexualidad, porque para ellos un esclavo no era un ser humano, era un objeto. ¿Están entendiendo la clase de mal institucional o sistémico que podemos llegar a construir y normalizarlo? Y sí entendemos esas dimensiones, por eso es importante conocer la historia verdadera y enseñar esa historia, porque a veces traemos de transferencia de nuestras generaciones pasadas ideas que no son correctas, que no son del todo piadosas, que no son justas, y seguimos participando de ellas y seguimos construyendo naciones e instituciones que van hacia el fracaso, que tienen tendencia hacia el fracaso. Entonces, Adán y Eva fallaron y entraron estas 5 situaciones en la tierra: la muerte física, la muerte espiritual, el mal moral personal, el mal natural y el mal institucional. Esto es muy lamentable. Un verdadero cristiano tiene que levantarse en contra de esta clase de males. Y uno tiene que aprender a alzar la voz en contra de esta clase de mal. Cuando alguien abre su boca para decir verdades que al final del día son mentiras, que esclavizan, que dañan, que ofenden, uno tiene que levantar su voz y decir, eso no es cierto, eso no es justo, eso no es piadoso. Y quien hace eso de manera seria y comprometida, eso puede resultarle costoso, eso inclusive puede llegar a costarnos la vida. ¿Cuánta gente no ha muerto en la defensa de la justicia y la verdad? No vayamos lejos, aquí en México muchos protectores ambientales terminan siendo asesinados por defender la tierra y el lugar que Dios nos ha dado como heredad. Y ni siquiera estoy hablando de principios bíblicos todavía. Pero entendemos eso, entendemos cómo defender la justicia y la verdad de manera consciente e intencional puede llegar a costarnos la vida. Pero si somos verdaderos seguidores de Jesús, no vamos y no debemos quedarnos callados. El problema es que el cristiano moderno se conforma con solamente erradicar el mal moral personal. El cristiano moderno dice, yo ya no robo, yo ya no mato, yo ya no soy así, yo ya no soy asá, yo estoy bien con Dios, aunque afuera de mi casa el mundo esté patas para arriba. No tengo que hacer nada, no tengo que luchar por la justicia, no tengo que luchar por la verdad, porque yo ya estoy bien. Y entonces la iglesia cristiana se ha empezado a trincherar adentro de sus 4 paredes, sin crear un impacto afuera, sin discipular a la nación. Y esa, mis hermanos, es otra mentira del diablo. Nos hemos encerrado creyendo que es justo eso, que es piadoso eso, que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y entonces yo no salgo, yo no me relaciono, y nos hemos conformado tanto y nos hemos preocupado por generarnos tanto confort adentro de la iglesia que hemos perdido de perspectiva que allá afuera hay un mundo al cual hemos sido llamados a cambiar, a tocar y a transformar. Y entonces llegamos a Génesis capítulo 12, versículos de 2 al 3. Génesis capítulo 12, versículos de 2 al 3. Aquí está el llamado de Dios a Abraham. Después de todo el caos que los primeros capítulos de Génesis nos presentan, Dios decide llamar a Abraham porque encontró en él el hecho de que él era un hombre de fe. Pero cuando el Señor lo llama, mira lo que el Señor le dice. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso,
y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y esta es una de las misiones de Dios para nosotros hoy. Esta misión sigue siendo vigente hoy. El problema es que este texto lo leemos mal y leemos que Dios bendijo a Abraham y ya, y ahí se acabó todo, ¿verdad? Pero hay una razón por la cual Dios está bendiciendo a Abraham. Dios le dice a Abraham que Dios lo va a bendecir, ¿para qué? ¿Para que se quede con todo? ¿Para que acapare esa bendición? ¿Para hacer un depósito de la bendición? ¿O Dios llama a Abraham para ser un conducto de la bendición? Dios llama a Abraham para ser un conducto de la bendición. Dios le dice, yo te voy a bendecir a ti para que tú puedas bendecir a las naciones. La palabra naciones aparece más de 2000 veces en la Escritura. ¿Saben por qué? Porque Dios ama a las naciones. Dios ama a las naciones. Dios es un Dios misionero. Aunque a nosotros no nos guste salir afuera de nuestras cuatro paredes de la iglesia, el Dios que amamos y el Dios que adoramos es un Dios misionero, y el primer llamado que el Señor hace con Abraham es: voy a bendecirte para que bendigas a las naciones. Pero hoy solamente nos concentramos en pedirle bendición a Dios y en ser un recipiente de esa bendición, y acaparamos todo. Hemos dejado de bendecir a otros. No hemos entendido parte de nuestra misión y parte de nuestra tarea en esta tierra. Tenemos que reconocer, tenemos que entender, aceptar e interiorizar dentro de nosotros el hecho de que Dios nos ha llamado y ha decidido bendecirnos para poder bendecir a otros, para poder bendecir a las naciones. Y a veces le pedimos a Dios y dame y bendíceme, y a veces hasta darle gracias se nos olvida. Hay que ponernos a pensar si quizás esa no ha sido una de las razones más cruciales para que dejemos de recibir bendición de parte de Dios. ¿Para qué te doy si no compartes? Quizás Dios podría decir eso. Después de Abraham hay otro personaje interesante en la Escritura, crucial en medio de nuestro texto bíblico, en medio de la historia de la Biblia, y es el personaje de Moisés. Dios llama a Moisés para ser un libertador de su pueblo, pero he dicho esto muchas veces y vuelvo a insistir, Dios también llama a Abraham para construir, con ayuda de él, construir una nación justa. El pueblo de Israel ya llevaba 400 años esclavizado en Egipto. Bueno, no todos los años esclavizado, pero ya llevaba 400 años en Egipto. ¿Pueden imaginarse la influencia cultural que Egipto había ejercido sobre Israel? Adoraban a los mismos dioses. Tenían la misma clase de cultura en higiene, en educación, en salud, en alimentación, en todas esas dimensiones, en todas esas facetas que nos determinan como seres humanos. Prácticamente tenían la misma educación, los mismos principios, la misma influencia estaba presente ahí. Así que cuando Dios saca a Israel de Egipto, no nada más era sacarlo y decirle, hey, ya eres libre, síguele. Iba a venir arrastrando lo mismo, iba a llevar a Egipto, de Egipto, valga la redundancia, a Canaán. Porque Egipto estaba aquí y estaba acá en Israel. Y era necesario sacarlo completamente. Y entonces Dios les da leyes, les da mandamientos, leyes que les enseñan a ser aseados, a mantenerse limpios, a mantener la casa limpia, a saber cómo relacionarse con la familia, a entender qué es el incesto y qué no, a entender de dónde pueden tomar a su pareja y de dónde no, cómo amar a Dios, cómo amar al prójimo. Y entonces vienen los 10 mandamientos, que son valiosísimos hasta el día de hoy. Si usted va a una iglesia cristiana donde desacreditan el Antiguo Testamento y le dicen que ya no es válido y que no hay que obedecerlo, salga de ahí. Y entonces Dios le entrega estos 10 mandamientos, el decálogo, el famoso decálogo, que podemos resumirlo en amar a Dios
y amar al prójimo. Y toda ley y toda constitución de un país se rige en estos principios. Si tú amas al prójimo, no le vas a robar. Si tú amas al prójimo, no vas a codiciar a su mujer. Si tú amas al prójimo, no lo vas a engañar. Si tú amas al prójimo, no le vas a cobrar de más. Porque con los principios de la Escritura se pueden construir naciones justas, piadosas y prósperas. Con la Escritura podemos construir sociedades justas, pero hay que leerla, hay que conocerla, hay que enseñarla, hay que practicarla. Te voy a decir por qué, y lo voy a decir con mucho, mucho, mucho cuidado. Las naciones justas no caen del cielo. No importa cuánto ores, no importa cuánto ayunes, no importa cuánto clames en la presencia de Dios, las naciones justas no caen del cielo, se tienen que construir. Se construyen. Las familias justas no caen del cielo, se construyen. No importa cuánto seas un hombre y una mujer de oración, si tú no les enseñas a tus hijos principios bíblicos, cristianos y piadosos, no importa cuánto ores por ellos, su corazón se va a corromper. Así que más nos vale, no estoy diciendo que no oremos, claro que hay que orar, es lo primero que tenemos que hacer, pero más nos vale que después de que nos levantemos de nuestro tiempo de oración, salgamos afuera a vivir una vida justa, a encarnar lo que hemos orado y a encarnar lo que le hemos pedido a Dios. Porque es bien fácil criticar al gobierno y echarle la culpa y no hacer absolutamente nada por construir una mejor nación. Voy a dar un dato alarmante. Kenia es un país que tiene el 80% de su población es cristiana, pero es uno de los países más pobres, más corruptos y más llenos de sida en el mundo. ¿Por qué? Si el 80% de su población es cristiana, ¿por qué? Porque la gente se ha acostumbrado a solamente guardar o hacerle frente al mal moral personal. Y nadie va afuera a luchar por una mejor nación. Nadie va afuera a luchar por un mejor país. No lo hacen. Porque nos han enseñado y nos han enseñado mal que la iglesia tiene que encerrarse adentro de sus cuatro paredes y no salir. Porque cuando alguien ha tenido un talento para brillar allá afuera, lo hemos apagado y le hemos dicho, tú nada más le puedes servir a Dios aquí, si no, no. Nos hemos mentido y nos hemos engañado terriblemente acerca de cómo podemos influir en la nación. Así que Dios nos envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Mientras los otros dioses y mientras las otras civilizaciones exigían que tú sacrificaras a tus hijos, Dios envió a su propio Hijo a morir por nosotros. Y como hemos enseñado este año, ¿se acuerdan que nos pasamos como 3 meses hablando acerca de la resurrección? Qué bueno, qué padre que hicimos eso, porque a veces la resurrección se convierte en un festival y no en un estilo de vida. Se viene Semana Santa y todos celebramos la resurrección y el resto del año la tenemos guardada ahí en el closet de la iglesia, ¿verdad? Pero en el primer siglo, Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo y al tercer día resucitó. Y por primera vez en la historia, la muerte que había entrado a causa de Adán y Eva, por primera vez en la historia, la muerte perdió y la vida ganó. Amén. La vida ganó. Y los cristianos del primer siglo entendieron esto a tal dimensión y a tal magnitud que empezaron, que no importaba, de verdad no importaba si perdían la vida defendiendo la justicia y la verdad, no importaba. Porque al final del día la vida le había ganado a la muerte. De tal manera que tú podías ver a multitud de cristianos en medio del circo romano
listos para ser devorados por leones. Y no negaban la fe. No la negaban. Hoy te dicen que si no niegas la fe te quitan la herencia y eres el primero en negar la fe. Esa gente se jugaba la vida porque había entendido el mensaje de la resurrección, había entendido el poder de la resurrección. En los tiempos de la peste negra, hermanos, cuando prácticamente en el 1500, en el tiempo de la Reforma Protestante, la peste negra fue una situación sanitaria terrible, horrible. No existía el drenaje, no existía cultura de higiene. Como mencionaba hace un momento que Egipto tampoco tenía sus culturas de higiene, tenían sus plagas y sus enfermedades. Si se dan cuenta y si leen con detenimiento Levítico, Deuteronomio, se darán cuenta que muchos de los mandamientos del Señor tienen que ver con corregir la higiene, la forma de mantenerse limpio el pueblo de manera física. Bueno, cuando surgió la peste negra fue a causa de problemas sanitarios, unas crisis terribles en Europa, pero para no hacerles el cuento largo, la gente que no conocía el mensaje de la resurrección tomaba a sus enfermos y los sacaba a la calle a morir, porque pues le tenían miedo a la muerte. Y no vayamos lejos. Acabamos de cruzar una pandemia donde familias dejaron de verse, de cuidarse, de atenderse por miedo a morirse. Donde abandonamos a nuestros viejos a su suerte bajo la excusa de no lo quiero contagiar. En Europa la gente empezó a sacar a sus enfermos porque al darse cuenta que estaban enfermos prácticamente no había un camino de retorno. Era un punto de inflexión y quien se enfermaba moría, pero como era contagioso empezaban a sacar a los enfermos a la calle para que murieran en la calle, en esa misma calle donde tiraban su drenaje y su cochinero. De ahí viene la palabra aguas, ¿la han escuchado? Aguas, ¿qué te dicen? Aguas. Y o le dices a alguien, échame aguas. Es que la gente abría la ventana de su casa, agarraba la basinica con sus heces fecales y sus orines y nomás gritaba, ¡aguas! Porque no había drenaje. También el famoso estornudo, cuando uno estornuda y te dicen, Jesús te ayude y le bendiga y le lleve por un buen camino, viene de allá, porque cuando estornudabas era una señal de que te ibas a morir. ¿En serio? Y entonces ya lo único que quedaba era tener un deseo de que el Señor Jesús te lleve, te vas a morir. Entonces, la nueva iglesia protestante, la recién iglesia protestante, empezó a salir a las calles, empezó a recoger a esos enfermos y los llevó a sus casas. Ellos no le tenían miedo a la muerte, pero estaban discipulando una nación entera. Ellos estaban amando a su prójimo como a sí mismos. Ellos estaban cuidando de aquellos a quienes su propia familia no quiso cuidar. Y sí, muchos cristianos murieron en el proceso, también se contagiaron, pero muchos otros se sanaron y empezaron a voltear hacia el cristianismo. Y si tú estudias la Reforma Protestante, fue un movimiento de ilustración no solamente dentro de la esfera cristiana, la imprenta, la enciclopedia, las escuelas, los hospitales, los orfanatos, los asilos de ancianos. Todo eso se lo debemos a la iglesia protestante. Estudien la historia, mis hermanos. Fueron los cristianos los que salieron y revolucionaron el mundo y discipularon a las naciones con su fe, con su certeza, con su convicción. Porque Dios los había bendecido y el llamado era que ellos iban a ser bendecidos para bendecir a otros. Porque Dios les había dado mandamientos y les había dado mandamientos para ir y discipular a las naciones y construir naciones justas y piadosas. La muerte perdió y la vida ganó y la historia nunca más volvió a ser la misma. Pero la historia no termina ahí, mis hermanos. La historia no termina ahí y hay que ser conscientes de eso porque a veces nos cuentan un evangelio mocho, cortado, ¿no? La historia no termina ahí. Vamos a leer Mateo 28 del 18 al 20. Jesús resucitó y apenas estaba empezando el movimiento más poderoso de todos los tiempos.
Mateo 28, versículos 18 al 20. Dice así la escritura: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Y quiero hacerte una pregunta en este momento, iglesia. ¿Dónde reina Jesús? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde reina Jesús? ¿Dónde está establecido el reino de Jesús en este momento? ¿En el cielo o en la tierra? No es mi afán exhibir a nadie, pero si tú piensas que el reino de los cielos solamente está en la tierra, nos han engañado. Porque entonces vivimos conformados a decir, cuando Cristo venga, entonces el reino va a venir a la tierra. Y eso engaña tanto nuestra mente a pensar y a decir, yo no tengo que hacer absolutamente nada por este planeta, por esta tierra, hasta que Cristo venga, hasta que su reino venga. Pero aquí Jesús está hablando con sus discípulos y le está diciendo algo que es clave. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo, pero también en la tierra. Yo tengo autoridad en el cielo, yo reino en el cielo, pero también reino en la tierra. ¿O Jesús es un mentiroso? Acaba de resucitar, mis hermanos. No les dijo eso antes de la resurrección, fue después de la resurrección que Jesús se planta frente a sus discípulos y les dice, así como reino en los cielos, también reino en la tierra. Y por lo tanto, debido a eso, a consecuencia de que mi reino también está en la tierra, ustedes tienen que ir y predicar el evangelio y hacer que mucha gente se convierta y abran muchas iglesias y llenen sus templos. ¿Eso es lo que Jesús llamó a hacer a los discípulos? No. No. Pero tú le preguntas a alguien cuál es la gran comisión y te va a decir eso. Es ir y predicar el evangelio, bautizar gente y hacer iglesias. Eso es solamente la mitad de la verdad. Porque la realidad es que el Señor envió a sus discípulos a hacer discípulos en todas las naciones. Y hacer discípulos en todas las naciones es muy distinto a ir y predicar el evangelio y crear iglesias nada más. Te voy a decir en qué radica la diferencia. La diferencia está en que un discípulo es cristiano el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Es cristiano dentro del templo, es cristiano en su casa y es cristiano en su trabajo. Ese es un discípulo. Influye en sus amigos, influye en su trabajo, influye en su atmósfera y de tal manera que discipula a las naciones. Y nos hemos acostumbrado a que un cristiano es cristiano adentro de las cuatro paredes de la iglesia un domingo por 2 horas. Así nunca vamos a discipular a las naciones. Así nunca vamos a alcanzar a discipular a las naciones. Por eso la encomienda de Jesús no es nada más vayan y prediquen y abran templos, no. Yo siempre le he dicho, un templo lleno a mí no me impresiona. Una mega iglesia a mí no me impresiona. Me impresiona más conocer la historia de la gente que se congrega en un templo y saber qué clase de vida cristiana vive el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. La tarea que Jesús nos encomendó no es predicar y ya. Nos conformamos con eso, hermanos. Se nos hace un gran reto, de verdad, se nos hace un gran reto ir y predicarle a alguien. El reto es discipularlo. El reto es caminar con él. El reto es modelarle con nuestra propia vida cómo es que tiene que caminar y cómo es que tiene que dirigirse. Ese es el reto, pero esa es la tarea que el Señor Jesús nos ha puesto. Porque toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús le enseñó a sus discípulos que cuando oraran, ellos oraran, venga tu reino.
que se haga tu voluntad como en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el cielo sí se hace la voluntad de Dios y por eso el reino es palpable ahí arriba, pero aquí en la tierra somos lentos, somos tardos para hacer la voluntad de Dios y por eso es que el reino no parece palpable en la tierra, pero eso no significa que el reino de los cielos no esté presente en la tierra. El día que empecemos a buscar su voluntad, es ser obedientes a la tarea que el Señor Jesús nos encomienda, ese día empezaremos a ver el reino de los cielos en la tierra. El problema es que la iglesia se ha vuelto dualista, y voy a explicar esa palabra, dualista, viene de dúo, de dos. Tenemos un doble pensamiento, decimos esto es sagrado, esto es santo, esto es espiritual, y esto es mundano, esto es profano y esto es secular. Y lo metemos en nuestro lenguaje. ¿A qué te dedicas? Ah, bueno, en lo secular soy médico, en la iglesia canto. ¿A qué sí? Es parte de la historia mentirosa que nos han contado, que nos hemos contado, que hemos construido. Y entonces decimos, no, es que en la iglesia hay que comportarse bien, hay que ser justo, piadoso. Ahí llamamos al prójimo, ahí si alguien pide una ayuda lo apoyamos, pero acá en mi trabajo yo exploto a mis empleados. Y si puedo les quito sus vacaciones y si puedo no les doy. Y sí, soy un cristiano, pero mi trabajo es secular, nada tiene que ver con Dios. Eso se llama dualismo. Y es una mentira también. El creer que existe una separación entre lo espiritual y lo carnal, lo material, y el querer darle mayor peso a lo espiritual que a lo material, eso se llama dualismo y es una mentira del diablo. Porque entonces podemos discipular aquí, pero no discipulamos acá. ¿Me está entendiendo? De hecho hemos llegado a creer, ¿no?, que si alguien quiere, que venga aquí. Que venga a la iglesia y aquí lo apoyamos y aquí lo bendecimos, pero allá afuera no. Es una mentira, es un engaño. Podemos ver iglesias llenas los domingos y aún así no cumplir la gran comisión, hermanos. Y vuelvo con Kenia. Tiene el 80% de su población cristiana y es un país donde abunda el VIH, es un país corrupto, es un país que desde el 2006, el primer país en África, el primero en aprobar el matrimonio igualitario. Hay una esfera de gente poderosa que lo único que busca es estar promulgando leyes para destruir el plan de Dios. Estas agendas globalistas de las cuales ustedes escuchan, el feminismo es uno de esos movimientos, porque el feminismo, y ustedes saben como iglesia que yo no soy machista y predico mucho en favor de la dignidad de la mujer, pero el feminismo es un movimiento torcido, dañado, que tiene cuyo fin destruir la figura masculina y también destruir la figura femenina natural, la aprobación de matrimonios igualitarios, la educación de los niños, el adoctrinamiento de los niños sobre esos temas. Todo eso tiene propósitos y es destruir naciones, es hacer que las naciones continúen en su pobreza cultural, económica, en su escasez de prosperidad. Y ahí vamos, siendo indiferentes. Se nos invita a ir plantarnos afuera del Congreso para frenar la aprobación del aborto y nadie va. No nos importa, no nos interesa. ¿Por qué? Porque lo sagrado es lo que se hace dentro de la iglesia, allá afuera no.
Si la iglesia no discipula a la nación va a discipular a la iglesia. ¿El reino está viniendo a nuestra comunidad o la comunidad se está metiendo en nuestra iglesia? Es una pregunta seria. Si la iglesia no discipula a la nación va a discipular a la iglesia. Pero aquí no termina la historia, mis hermanos. Todavía no. Jesús resucitó, nos envía, Él nos envía. Tenemos un compromiso juntamente con Él de discipular naciones, porque al final de los tiempos, cuando el Señor Jesús regrese, mira lo que dice Apocalipsis 21, del 23 al 26. Penúltimo capítulo de la Biblia, hasta el final, ahí lo encuentran. Apocalipsis 21, versículos de 23 al 26. ¿Se acuerdan que les dije que nuestra historia empezaba en un jardín, con un matrimonio? Pues nuestra historia termina en una ciudad, con una gran boda. Y mira lo que dice aquí. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque ahí no existe la noche, y todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. ¿Cuál es la palabra que más se repite en esos 4 versículos? La palabra naciones. ¿Tenemos un compromiso con Dios? Si lees con atención este texto dice que en aquel día, en esa gran ciudad, las naciones van a venir y van a traer su gloria y su honor al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero ¿cómo van a hacer eso si no las estamos discipulando? ¿Qué gloria van a tener para traer si las naciones se están llenando de depravación y corrupción? ¿Qué honor van a tener las naciones para ofrecer si no estamos discipulando a nuestra nación? ¿Lo entienden? Mis hermanos, Génesis dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y dice el texto, varón y hembra los creó. Cuando yo entendí esto me reventó mucho la cabeza, porque la imagen y la semejanza de Dios es un varón y una hembra. ¿Lo entendemos? Juntos. Así podemos expresar la gloria de Dios, construyendo familias que a su vez construyan sociedades, que a su vez construyan naciones justas y piadosas. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, y nuestro Dios es un Dios creativo. Y si hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, Él nos ha dado de su creatividad. Creatividad para tomar las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos y hacer algo hermoso con ellos. Hacer algo justo con ellos, hacer algo piadoso con ellos. Uno de los creadores de este material que les comparto es el inventor de la impresora láser y es el inventor de la pantalla curva. Y él daba un testimonio en un video y él decía que antes de empezar a trabajar todos los días, él oraba a Dios y él reconocía que Dios le permitía encontrar aún lo sagrado en medio de su trabajo, que era la computación y la tecnología. Y él al orar le decía a Dios, Dios, yo no invento nada, yo solamente descubro lo que tú has inventado. Si tú quieres y si tú me lo permites, yo voy a poder ver algo que voy a poder plasmar de manera física y que va a poder bendecir a otros. ¿Cuál es el propósito de una pantalla curva? Optimizar la capacidad de trabajo de un empleado. Se supone que ese es el propósito de por qué salieron las pantallas curvas, para eliminar distracciones y así. O sea, este hombre trabaja bajo esos principios, inventa o descubre bajo esos principios. La impresora láser, reducir los consumos de los consumibles y a la vez productividad. Menciono todo esto, mis hermanos, porque todo es santo, todo es sagrado por cuanto Dios lo ha hecho. Yo les decía a los muchachos en el campamento, Dios lo sabe y
buscamos una ética en el taller de hacer trabajos con excelencia, pero yo les decía a los muchachos, yo aprieto tuercas para la gloria de Dios y yo resuelvo problemas en los carros para la gloria de Dios, porque le damos soluciones a las personas y buscamos hacerlas de una manera justa, rápida, eficiente. No engañamos a nuestros clientes, no decimos te hice esto cuando no fue cierto. Y cuando entendemos que apretar una tuerca es igual de santo y de sagrado que estar parado aquí en un púlpito, lo hemos entendido todo, porque así discipulamos a las naciones. Porque cuando tú estás parado ahí para dar una clase a tus alumnos, porque cuando tú estás ahí como médico recibiendo un paciente y tratas a esa gente con dignidad, con justicia, con honestidad, con amor, cuando cocinas, cuando cambias un pañal, hemos entendido bien la historia completa. Mis hermanos, no somos el centro del universo. Tú no eres el centro del universo. El Evangelio es el centro de la historia y nosotros colaboramos con esa historia. El problema es que hemos tomado solamente la parte de la cruz y la resurrección, la hemos arrancado de la historia y la hemos metido en un montón de historias ficticias. ¿Cómo es el Evangelio de la prosperidad? En el Evangelio de la prosperidad tú eres el centro. Pídele a Dios y Él te va a dar una casa nueva. Pídele a Dios y Él te va a dar un carro nuevo, porque tú eres el hijo del rey, porque Dios quiere bendecirte, porque tú te mereces todo lo que Dios tiene para ti. Así predican en las iglesias de prosperidad. ¿Por qué? Porque han arrancado una parte de la historia completa. Esa gente no se preocupa por discipular naciones, esa gente no se preocupa por salir afuera y vivir el Evangelio. Ahí lo único que les interesa es que haya más dinero circulando dentro de esa clase de iglesias. Han tomado solo una parte del Evangelio y la han enseñado como la única historia completa y han engañado a muchos. Y no me da miedo decir esto y lo digo con mucho cuidado porque tenemos que discipular a las naciones, tenemos un compromiso con Dios para hacer eso. Esto es solo una introducción a ese curso que les digo que compartimos con los chicos. ¿Qué les parece si oramos? Buen Dios, te damos gracias esta tarde por la oportunidad que nos das de empezar a ver y empezar a entender una historia más completa, la historia verdadera. Reconocemos que nos hemos quedado con solo algunas partes de esta historia o que la hemos adaptado a nuestra conveniencia. Y te pedimos perdón por ello. Reconocemos también que quizás conocíamos mucha parte de esta historia, pero la hemos ignorado por completo. Y también te pedimos perdón por ello. Señor, ayúdanos a entender qué papel jugamos en medio del llamado santo que tú nos haces a cada uno de nosotros de construir y discipular al mundo entero, discipular a las naciones. Ayúdanos a entender y a reconocer cuál es nuestro lugar en la trinchera y a ser fieles a ello al discipular a nuestros hijos, a ser fieles a ello al discipularnos a nosotros mismos, a ser fieles a ello al discipular a la gente que nos rodea. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para que la justicia y la verdad avancen y abunden dentro de las cuatro paredes de la iglesia, pero sobre todo afuera de las cuatro paredes de la iglesia. Abre nuestros ojos para que vean y entiendan qué tan sagrado es, qué tan valioso es dignificar a otro, servir a otro, amar a otro, cambiar un pañal, cocinar en la cocina, cambiar un foco, barrer la calle, trabajar para otros, prestar nuestros servicios a otros. Ayúdanos a reconocer qué tan valioso es y la gran oportunidad que tenemos de, aún en medio de ello, discipular a otros. Ayúdanos a que nuestro corazón avance comprometido completamente con la verdad del Evangelio. Ayúdanos a ser fieles y verdaderos discípulos de Cristo. Fieles y verdaderos discípulos de Cristo. Ayúdanos a discipular a la nación.
y ayúdanos a que con trabajo y con perseverancia podamos construir una nación más justa, y que cuando tú regreses, nuestra nación, nuestra gente, pueda tener honor y gloria para ofrecerte en ese gran día. Amén. Termino con esto. Darren Miller, que es el creador de este material, él dice que si la iglesia realmente se hiciera discípulo de Jesús y se preocupara realmente por discipular a sus hijos, dice, olvídate de hacer campañas evangelísticas, olvídate de salir a la calle, olvídate de tocar puerta por puerta, preocúpate porque tú y tu cónyuge sean verdaderos discípulos de Jesús, y que cuando tengas tus hijos sean verdaderos discípulos de Jesús, y que cuando se casen con verdaderos discípulos de Jesús. Y Darren Miller dice, en 3 generaciones tenemos al mundo entero, en 3, nada más, pero tenemos que ser verdaderos discípulos de Jesús. Que Dios los bendiga.